predicarles sobre estos temas con base en la Escritura, pero haciéndolo en lo que más deberíamos de poner atención, en lo que más deberíamos centrarnos respecto de esta celebración, en lo que es lo primordial. Parece que sigue sin captarse del todo, ¿verdad? Porque lo que seguimos escuchando y viendo en algunos, parece que no se acaba de entender del todo lo que nosotros queremos enseñarles. Por eso, hermanos, este año vamos a tratar el tema nuevamente. Hoy específicamente el tema, y no solo de la predicación, sino el tema del culto en su conjunto, del culto total, es del pesebre a la cruz. Ese es el tema del culto en su totalidad. Quiero pedirles que por favor pongan mucha atención en todo lo que vamos a leer, a cantar y lo que les voy a predicar y lo que les estaré diciendo durante todo el culto. Y miren, les quiero explicar el por qué les pido que pongan mucha atención. Se los voy a platicar con una historia. Miren, en cierta ocasión, en cierta iglesia, cierto pastor estaba predicando a la congregación acerca de estos temas navideños. Como en toda congregación, ya saben, nunca faltan los que se duermen, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente, siempre están los que se duermen. Bueno, resulta que uno de esos hermanos, que siempre se dormían, fiel a su costumbre, ese domingo que se trataban estos temas, también se durmió. Y solamente escuchó el principio de la predicación y después ya no escuchó nada más. Bueno, resulta que después de ese domingo, este hermano ya no regresó a la iglesia, ya no regresó. El pastor se comunicó con él y se comunicó con él a través de WhatsApp porque el hermano inclusive no recibía las llamadas, ¿verdad? Había que comunicarse con él por WhatsApp porque no había otra manera, no iba a responder las llamadas. Bueno, el pastor se comunicó con él, le dijo cómo estaba, le preguntó cómo estaba, por qué ya no había asistido. Y la respuesta de aquel hermano simplemente fue: es que ya cambiaron la doctrina en la iglesia. Ya cambiaron la doctrina en la iglesia. Bueno, lo que pasa es que este hermano tenía una idea tan arraigada de lo que era la Navidad que no aceptaba ninguna modificación. Claro que su idea estaba basada solamente en lo cultural, en lo que él acostumbraba a hacer en esta época, año con año, lo cual incluía un culto especial el 24 de diciembre en el templo. Y como ya no había eso, y como él no había escuchado más que solo el principio de la predicación, y no había escuchado ni el desarrollo ni la conclusión, pues su veredicto fue que la doctrina en la iglesia había cambiado, y por eso ya no se presentó más. Bueno, esa cierta iglesia es esta iglesia Sinaí. Ese cierto pastor es el que les está hablando en este momento. Y ese cierto hermano, no les voy a decir quién es. Pero esto que les acabo de contar es una historia real, es una historia real. Por eso les pido, hermanos, que pongan mucha atención al hilo y al desarrollo de lo que vamos a hacer durante todo el culto. Vamos a desarrollar el culto de una manera diferente a la que estamos acostumbrados. Yo voy a dirigir toda la actividad. El objetivo es, como les dije, volverles a transmitir enseñanza respecto de el acontecimiento que sucedió hace 2000 años, la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Iniciemos, hermanos, el culto leyendo el capítulo 53 de Isaías.
Solamente vamos a hacer 2 lecturas ustedes en su Biblia, las demás van a aparecer en la pantalla. Y cuando vayan apareciendo en la pantalla, yo le voy a pedir a alguno de ustedes que se ponga de pie y que lo lea, aquí yo le indique, que lo lea. Por favor, se quita el cubrebocas, se pone de pie y muy fuerte hace la lectura que le voy a indicar. Por lo pronto vamos a iniciar con Isaías 53. Es un pasaje donde se profetiza, y pongan atención en todo, por favor, pongan atención en todo. Es un pasaje donde se profetiza acerca de alguien a quien Jehová Dios llamó mi siervo. Hoy nosotros sabemos que este siervo de Jehová no es otro que su Hijo, el Señor Jesucristo. Veamos en este pasaje el propósito por el cual el Mesías se manifestaría al mundo. Y digo se manifestaría porque Isaías está escribiendo 700 años antes de que este pasaje se cumpliera. Pónganse de pie, hermanos, vamos a leer Isaías capítulo 53 y vamos a hacerlo de una manera alternada. Hermanos del ala sur, de mi lado derecho, inician con el primer versículo. Hermanos del ala norte, lado izquierdo mío, versículo 2, alternadamente hasta terminar. Empiecen, hermanos, por favor. Nuestro bendito Padre Celestial, aquí estamos otra vez ante tu presencia. Gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos libremente en este lugar. Señor, queremos alabarte. Sabemos, Padre, que nuestra alabanza es totalmente indigna. Por ello, Señor, queremos rogarte que tú te dignes, Padre, que tú te dignes recibir la alabanza
que estos hijos tuyos aquí reunidos quieren tributarte en esta hora. También queremos suplicarte, Señor, que tú hables a nuestro corazón y a nuestra mente para que podamos entender lo que tú quieres de nosotros el día de hoy. Oramos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, no busquen las citas. Evangelio de Lucas, capítulo 1, de los versículos 26 al 38, nos dice que había un hombre llamado José, que estaba desposado con una joven virgen llamada María. A esta joven, un día, se le presentó un ángel y le dijo que había hallado gracia delante de Dios, que concebiría y que daría a luz un hijo al que debería ponerle por nombre Jesús. Le dijo que él sería grande y que sería llamado Hijo del Altísimo, que recibiría el trono de David, porque era descendiente del rey David. Iba a recibir el reino de David, su padre, y que reinaría a su pueblo para siempre. Su reino no tendría fin. Obviamente María se sorprendió con esto porque, como mencionamos, era virgen. Ella estaba ciertamente ya desposada con José. Con las costumbres de aquellos tiempos, ya era esposa de José, pero todavía no vivían juntos, estaba todavía desposada. La boda todavía no se llevaba a cabo. Por lo tanto, no vivían juntos y por lo tanto no habían tenido relaciones maritales. Por eso decía María, ¿cómo es posible que yo vaya a quedar embarazada si no he tenido relaciones con mi esposo? El ángel le dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que el poder del Altísimo la cubriría con su sombra, es decir, ella quedaría embarazada por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y por eso el niño que nacería sería un ser santo y sería llamado Hijo de Dios. Pero bueno, había alguien más que debería involucrarse en este asunto: José, su esposo. Por eso, un día también se le presentó un ángel en sueños y le dijo lo siguiente, Mateo 1, 20 y 21. Diego, por favor. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que has engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El que iba a nacer sería el Salvador, sería el Salvador. Bueno, después de esto, José recibió a María ya como su esposa. Saben, él no quería, y creo que podemos entender esto, ¿verdad? Todavía no vivían juntos, ya estaban comprometidos, y resulta que su novia resulta que está embarazada. Obviamente José estaba con muchas dudas, pero el ángel viene y le explica, y después de que recibe esta explicación, José recibe a María ya como su esposa. Ahora, en ese tiempo se promulgó un edicto imperial. Todos deberían ser censados. Así entendemos esto, ¿verdad? Aquí en nuestro país, cada 10 años se hace un censo. Y bueno, aquí en nuestro país el gobierno contrata personal y van, ¿verdad? Van y tocan casa por casa, llegan a nuestra casa, tocan y los recibimos, si los queremos pasar o los dejamos afuera, como sea, pero ahí nos piden los datos para que nosotros quedemos censados. Bueno, aquel censo no era así y en aquellos tiempos no era así. En aquellos tiempos el censo tenía que hacerse y las personas tenían que trasladarse al lugar de donde provenía su familia. Así eran los censos. Entonces, como José era descendiente del rey David, tuvieron que ir a la ciudad de David. Esa ciudad se llamaba Belén. Belén
era una ciudad que estaba en la parte sur, en la parte de Judea. José y María vivían hasta el norte, en la región de Galilea, en la ciudad de Nazaret. Tuvieron que hacer un largo viaje. Y acordémonos, María estaba embarazada, pero así hicieron el viaje y llegaron a Belén. Cuando llegaron allí, sucedió esto. Lucas 2, versículos 6 y 7. Ángel, por favor. Mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su nombramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Cierto. El Salvador, al nacer, fue acostado en un pesebre. Y esta es la imagen tan enternecedora que abunda en esta época y que nosotros tenemos muy presente. El Salvador fue acostado en un pesebre. Esa escena fue cierta. El Salvador fue puesto en un pesebre. Bueno, cerca de Belén, allá en el campo, había pastores que estaban cuidando sus rebaños en la noche. Todos los expertos concuerdan, nadie se atreve a negar, que este hecho de que los pastores estuvieran en el campo en la noche cuidando los rebaños, esto no pudo haber sucedido en invierno. Eso no fue posible, no lo hacían así. Ellos no salían en invierno a cuidar sus rebaños al campo. Entonces, el Señor Jesús no nació en diciembre. No nació en diciembre. Pero bueno, hermanos, el punto principal, el punto importante al que quiero que vayamos, es que mientras los pastores cuidaban sus rebaños, en aquella noche un ángel del Señor se les presentó y les dijo, Lucas 2, 10 y 11, Iván, por favor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí les doy buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo. De hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Había nacido el Salvador, y ese Salvador era Cristo, el Señor. Un niño había nacido, lo habían acostado en un pesebre, y ese niño era el Mesías, el Rey, el Señor. Y que los judíos dijeran que era el Señor, era un reconocimiento de que Él era Dios. Y ese niño era el Salvador. Ahora, hermanos, con esto en mente, cantemos con el entendimiento, tomemos conciencia de lo que estamos cantando. Quienes conocen los himnos que vamos a entonar durante todo el culto, el que los conocen por años y perfectamente, bueno, van a notar, deben notar, que hemos variado por ahí algunas frasecitas, unas pequeñas frasecitas. Esto ha sido con el propósito de que el sentido de la enseñanza que queremos seguir, pues quede más arraigada. Entonces, pongan atención en lo que estamos cantando. Bien, vamos a entonar, puestos de pie, por favor, el himno número 62, Hoy la nueva da. Duerme
Salvador había llegado a la tierra, bajó del cielo, estuvo en el pesebre, pero había un objetivo, Iba a derramar su sangre en la cruz para nuestra salvación. Cantemos el himno 168, Salvante Amor. Cielos a un pesebre, su riqueza abandonó, y el Hijo de Dios nos rescató. De las calles celestiales a brutal y dura cruz, vino Cristo y con su sangre vida dio. Salvante amor, amor que nunca cesa. Salvante amor, amor tan inmortal. Lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial. Lejos del amante Padre, a este mundo se acercó, y a la muerte fue Cristo el Señor. Yo perdido él encontróme, con su sangre me lavó y me dio la paz que el mundo rechazó. Salvante amor, amor que nunca cesa. Salvante amor, amor tan inmortal. Lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial. Pero la historia no se quedó en el pesebre. El pesebre solo fue el principio del camino. Los evangelistas nos narran todo el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, pero por obvias razones de tiempo no podemos contarlo todo. Así es que demos un gran salto en la historia del Señor Jesús. El Señor Jesús había predicado el Evangelio, había hecho muchas señales. Él había enseñado al pueblo y le había enseñado a sus discípulos. Un día, que estaba él solo con sus discípulos, él les preguntó: ¿quién dice la gente, quién dice el pueblo que soy yo? Ellos le dijeron: bueno, sabes, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Después el Señor Jesús directamente le preguntó a sus discípulos lo siguiente. Mateo 16, 15 y 16. Agustín, por favor. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El Señor Jesús se presentó ante su pueblo como quien Él era.
el Mesías, el Rey, el Salvador. Pero el pueblo no lo recibió. El pueblo no entendió. El pueblo no creyó en él. El pueblo no lo había reconocido. Pero en ese momento, sus discípulos ya habían entendido que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Sus discípulos ya lo entendieron. Y entonces, a partir de ese momento, el Señor Jesús les empezó a decir a sus discípulos lo siguiente. Mateo 16, 21. Francisco, por favor. Desde entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho tiempo de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 17, 22 y 23. Cristian Jos, por favor. Estando ellos reunidos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Lucas 9, 51. David Peláez, por favor. Aconteció que, cuando se cumplía el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas 18, 31 al 33. Beto, por favor. Jesús, tomando a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, porque será entregado a los gentiles, será escarnecido, injuriado y escupido. Después que lo hayan azotado, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Marcos 10, 45. Goyo, por favor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús tenía perfectamente claro a qué había venido a esta tierra. Él había venido para morir en una cruz. Por eso dice Lucas que cuando llegó el momento él afirmó su rostro. Es decir, él con toda convicción y con toda firmeza dijo: ha llegado el momento y tengo que ir a Jerusalén. Él tenía que ir allá para cumplir ese propósito, porque esa era la única manera en la que él podría salvar a los hombres de su pecado. El amor de Dios y el amor del Señor Jesús mismo no se demostró en el pesebre, se demostró en la cruz. Cantemos el himno 104, de tal manera me amó. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó. Y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumó mi eterna salvación,
El Señor Jesús finalmente llegó a Jerusalén. Fue un domingo y fue aclamado por una gran multitud que venía acompañándolo durante todo ese camino. Cuando llegaron por allí, esa multitud lo aclamó fuertemente. Pero la gente de Jerusalén, el pueblo de Jerusalén, y sobre todo los líderes religiosos que estaban allí en Jerusalén, ellos no compartían el mismo entusiasmo. Ellos no lo aclamaban, no lo entendían, no lo compartían. Durante 4 días, el Señor Jesús estuvo allí en Jerusalén. Y los acontecimientos se sucedieron muy rápidamente. Él hablaba con aquellos líderes religiosos que cada vez se enojaban más y más. Y procuraban apresarlo y querían matarlo. Él sabía esto. Y el jueves, 4 días después de esa entrada a Jerusalén, el jueves por la noche, que era jueves de Pascua, una de las fiestas solemnes donde se sacrificaba el cordero para la fiesta de la Pascua, esa noche el momento había llegado. El Señor Jesús sería apresado, conducido a las autoridades y finalmente crucificado. Él sabía esto, estaba consciente de ello y estaba totalmente dispuesto a cumplir con ese plan de salvación, a cumplir con ese plan de Dios. Él estaba totalmente dispuesto a cumplir con la voluntad de su Padre. Mateo 26, 39 y 42. Lupita, por favor. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por segunda vez se apartó y oró diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Juan 18, 11. Mariana, por favor. Entonces Jesús dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina, ¿no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Juan 19, 16 al 18. Lluvia, por favor. Entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, y él salió llevando su cruz hacia el lugar que se llama de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron. Crucificaron al Señor, el Señor lo sabía y estaba dispuesto a padecer esa muerte. Cuando Jesús estuvo en la cruz, sabiendo que ese era el final del camino, Él dijo, Juan 19, 28 al 30, Ruth, por favor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Entonces pusieron en un hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús recibió el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Todo estaba consumado. El camino que había iniciado en el pesebre estaba culminando en la cruz con la muerte del Señor Jesús. El pesebre tenía un objetivo, la cruz. Mediante esa cruz nosotros somos salvos. Mediante esa cruz, hermanos, nosotros hemos alcanzado bendiciones celestiales. Nuestra salvación no se obró en el pesebre, se obró en la cruz. Para eso el verbo eterno que fue llamado Jesús y que era y es Dios mismo, había descendido. Dios descendió y nos salvó. Pónganse de pie y cantemos el canto 16, Dios descendió.
justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine por fe, fui adoptado por Cristo el amado, honores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó, cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver, y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello lugar en la mansión celestial. Siempre recuerdo con gran gratitud al contemplar yo la cruz, que sus heridas me dieron la vida, lavo al bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó, cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver, y en él renacer. Dios descendió, de gloria me llenó. Dios descendió, el Verbo, que era Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hermanos, esto sin duda es maravilloso, grandioso, sobrenatural, es incomprensible para nosotros. En toda su magnitud no vamos a poder entender cómo es que el eterno, el sublime, el grandioso Dios se hizo hombre. Lo entendemos en cierta manera y lo repetimos y lo podemos decir, pero entenderlo en toda su magnitud, eso va a ser imposible. Pero esa maravillosa encarnación tenía un objetivo. Cristo, que tenía la forma de Dios porque era Dios, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Mi hermano, ¿qué hay en tu mente en esta época? ¿Qué llena tu mente? ¿Qué llena tu corazón? ¿Piensas solamente en el pequeño y literalmente adorable niño? ¿Solo en ese piensas? Y digo literalmente adorable porque realmente ese niño que estaba en aquel pesebre hace 2000 años era digno de toda adoración. Pero ¿acaso tu mente solamente en esta época está allí? ¿En el pesebre? ¿En ese niño? Mi hermano, que tu pensamiento no se quede solo en el pesebre, porque ese no es el fin de la historia. Ese no es el objetivo de la historia. Yo te pido, ve más allá. Eleva tu pensamiento a todo lo que implicó aquel nacimiento. Nació como un bebé pequeño, nada más, como uno
de tantos que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar, si andaría sobre el mar. Era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día lo iba a odiar, si sería el redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más? ¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad por amor a ti? Hoy nuestro mundo se ha olvidado de Jesús. Han cambiado su victoria por placer terrenal. De su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda aún nacer, y del niño de Belén un recuerdo. Jugar a ser una mejor generación, marcharse si es posible del hogar, sembrar odio y rencor sin saber perdonar. Escuchen esta hora la eterna verdad, que el niño de Belén un día va a regresar, y en gloria y en poder él juzgará tanta maldad, marcando frontera final, y todo el universo le podrá contemplar, y toda obra oculta a la luz nacerá. Su iglesia marchará con él a un nuevo lugar, un hogar, un dulce hogar, él prepara ya. El debate sobre la Navidad y los cristianos sigue siendo muy fuerte. Cada uno toma su propia decisión. Y yo sé que cada uno de ustedes ha tomado su propia decisión. Aunque a veces, la verdad, es que tal postura poco tiene de razonable y mucho menos de bíblico. Miren, hay un canal allí en YouTube que se llama Vite. Este es un acróstico que significa Biblia, ideas, teología, experiencias. Este canal tiene muchos videos sobre muchas cosas, pero en especial tiene muchos videos sobre este controversial tema de la Navidad. Pero son videos muy objetivos, no plantea una tendencia, simplemente presenta los hechos tal cual, históricos, culturales, y videos muy objetivos.
en un video que habla acerca de los orígenes y la celebración de la Navidad, dice lo siguiente, algo que les quiero compartir porque concuerdo totalmente con esto. Dice que hay 4 aspectos en cuanto a esto de la Navidad. La primera de ellas es que es una fiesta pagana, su origen es una fiesta pagana. Y yo sé que esto molesta a muchos que se diga que esto es así. Pero esa es la verdad, no son opiniones, son hechos. El punto 2 es que es una fiesta cristiana. Y bueno, es cierto, con el tiempo se trató de cristianizar esa fiesta y se le trató de dar sentido a todo aquello que el mundo pagano celebraba, queriendo dirigir a la gente hacia el cristianismo. Y yo estaría de acuerdo en decir que quizás la intención, el propósito en ese momento fue bueno, pero la verdad, no teniendo un sustento totalmente bíblico, pues la verdad no prosperó mucho. La otra realidad es que ese fuerte impulso de cristianizar la fiesta fue un impulso de la Iglesia Católica Romana. Fueron ellos los que impulsaron esto. En tercer lugar, dicen ahí que es una fiesta cultural, una fiesta social y una fiesta familiar. Es decir, con el paso del tiempo, le empezaron a querer quitar ese aspecto religioso a la celebración de la Navidad y se volvió un poco más familiar, ¿verdad? Y se fue en años recientes moviendo en este sentido. Y creo que ustedes lo entienden bien porque eso es, creo, lo que celebramos hoy. La Navidad es una fiesta familiar. Porque yo lo veo en mucho de lo que ustedes publican allí en sus redes sociales, yo veo esto, ¿verdad? Hay quien pone ahí que pues la Navidad es bonita porque está reunida toda la familia y hasta ponen fotos de cuando eran niños y estaban todos sus tíos y sus abuelos y ahí estaba la Navidad. La Navidad es una fiesta familiar, esto es cierto. Pero en cuarto lugar también es una fiesta consumista y eso también es cierto. A ver, díganme, bueno, no me digan, nada más hagan cuentas ahí en su cabeza. ¿Cuánto gastarán en estos días o ya están gastando en estos días? ¿Cuánto? Muchos ponen por ahí, ¿verdad? Ya va a llegar Navidad y hay que estrenar. ¿Cómo? ¿Que estemos en la cena de Navidad con lo mismo de siempre? No, hay que estrenar, ¿verdad? Hay que comprar regalos. Y todavía falta los Reyes Magos, ¿no? ¿Cuánto van a gastar en estos días? Es cierto, es una fiesta que tuvo un origen pagano, que intentó cristianizarse, donde luego el mundo secular quiso secularizarla, quitarle lo religioso y lo volvió una hermosa fiesta familiar que conlleva mucho de consumista. Eso es la Navidad, tenemos que ser sinceros con esto. Sí, el mundo vive una fiesta que definitivamente no está centrada en Cristo. Y tú, mi hermano, seguramente también estás celebrando la fiesta. Pusiste árbol en tu casa, pusiste luces y vas a tener una cena y quizás hasta va a haber regalos. Pero que quede claro para que no me sigan reclamando. Nadie les está prohibiendo que lo hagan. Nadie les está diciendo que esto sea malo, que sea pecaminoso. Que quede claro. No te digo que haces mal, pero lo que sí te quiero decir el día de hoy, no te centres en la fiesta, céntrate en Cristo. No te centres en la fiesta, céntrate en Cristo. Abre tu corazón a Cristo para que Él lo llene, para que Él sea quien reine en tu corazón. Otra vez pongámonos de pie y cantemos el himno 60.
tú dejaste tu trono y corona por mí. Sé tú mi Salvador y Señor. Alabanzas que los ángeles dan, en que rinden al verbo olor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven. Sé tú mi Salvador y Señor. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo lugar en el cual reclinara su sien. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para mí. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven. Sé tú mi Salvador y Señor. Pero cuando les digo que no se centren en la fiesta, sino en Cristo, no me refiero a que lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, es decir, el árbol, las luces, la cena, los regalos, a que eso lo trates de cristianizar, a que esas cosas las trates de espiritualizar. Y que pretendas que esa fiesta tiene que ver con el Señor, porque no es así. No es así. Nada de eso tiene que ver ni siquiera con su nacimiento. Todo ha sido una serie de cosas culturales que se han venido sumando a lo largo de la historia. Y mucho menos tiene que ver con el propósito de su venida a este mundo. Por eso, mi hermano, el objetivo es que, teniendo en mente que el pesebre solo fue el inicio del camino a la cruz, tu vida entera, y no solo ahora en diciembre, sino siempre, sea una vida centrada en Cristo. Ese es el objetivo. Que teniendo en mente esto, tu vida sea una vida centrada en Cristo. Y este es el título de la predicación de hoy. Abran su Biblia en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. ¿Ya estamos listos? Gálatas 2:20. Todos juntos vamos a leer este versículo. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo vivir una vida cristocéntrica?
consideremos 4 cosas, desglosando en 4 partes este versículo. Y la primera manera en la que nosotros podemos vivir una vida cristocéntrica es identificándonos con Cristo en la cruz. Identificándonos con Cristo en la cruz. Como hemos venido comprobando, el objetivo de la primera aparición del Señor Jesucristo en esta tierra era la cruz, ese era el objetivo. Mediante esa cruz es que nosotros alcanzamos la salvación. Pablo está hablando acerca de la justificación en esta carta en general de Gálatas, pero también expresamente en estos versículos que forman el contexto inmediato. Él está hablando de la justificación. ¿Qué es la justificación? Es ser declarados justos delante de Dios. Porque por causa de nuestro pecado, nosotros somos injustos. Y por esa injusticia, lo que nosotros merecemos es la condenación. No podemos llegar a Dios porque somos injustos. Por eso es necesario que se nos declare justos para que entremos bien delante de Dios y Él nos pueda recibir en su presencia. La justificación es la primera etapa, el primer paso de la salvación completa. Pablo dice en estos versículos que esa justificación delante de Dios se obtiene solamente por la fe, no por las obras de la ley. Pablo pensaba que al ser un celoso guardador de la ley, él alcanzaría esa justificación. Pero un día se encontró con el Señor Jesús resucitado. Y él comprendió que la justificación solo era por fe en el Señor Jesucristo. Entonces dice Pablo que esa ley tras la que él iba la había abandonado. Él de hecho dijo, yo ya morí a la ley. Fui crucificado con Cristo. Pablo se identificó con Cristo en la cruz para ser justificado, para alcanzar la salvación. De la misma manera, hermanos, nosotros alcanzamos salvación en la cruz de Cristo. Somos salvos en Cristo, hemos muerto con Cristo. Nuestra salvación se efectúa por nuestra identificación con Cristo en la cruz. Nació el Salvador, pero la salvación se efectúa en la cruz, no en el pesebre. No perdamos esto de vista. Para vivir una vida centrada en Cristo, entonces, lo primero es que nosotros nos identifiquemos con Él en la cruz. Y si nosotros ya somos salvos, entonces eso ya pasó. Nosotros ya hemos sido crucificados con Él. Segunda cosa, para vivir una vida centrada en Cristo, se trata de que Cristo viva en ti, que Cristo viva en ti. Dice la segunda parte de este versículo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Miren, ahora por su identificación con Cristo crucificado, por la cual Pablo ha obtenido la justificación, ahora él dice que ya no vive más, él ya no vive más, que es ahora Cristo el que vive en él. En esa vida cristocéntrica es preciso que el yo muera, es preciso. El Señor había dicho, Mateo 16, 24, Marcos 8, 34 y Lucas 9, 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pablo está diciendo lo mismo aquí. Él se estaba identificando con Cristo,
Pablo estaba crucificado con el Señor y él se había negado a sí mismo. Ya no vivo yo. Tan completa era la identificación de Pablo con Cristo que su persona misma ciertamente no había desaparecido, no se había esfumado, pero su persona se había sumergido totalmente en Cristo. Para vivir una vida centrada en Cristo es necesario que el yo muera, que quede clavado allí en la cruz. Miren, tomen en cuenta esto. El Señor Jesucristo no murió por nosotros para que sigamos viviendo como a nosotros nos plazca. No. Para que hagamos lo que queramos, para que vayamos tras nuestras metas, para que veamos las cosas como deseamos o que persigamos nuestros anhelos y nuestros sueños. El Señor Jesucristo no murió para que nosotros vivamos como queramos. Él murió por nosotros para que Él pudiese vivir su vida en la nuestra. El creyente ya no debe vivir para sí mismo, ni siquiera es que viva en Cristo, sino es Cristo el que debe vivir en el creyente. Hermanos, como cristianos, de verdad, nosotros deberíamos anhelar y anhelar vehementemente agradar a nuestro Dios siempre, obedecerlo en todo. Deberíamos anhelar glorificarlo en cada acción de nuestra vida. ¿Alguien cumplió con eso? Sí. El Señor Jesucristo, el hombre perfecto, cuando estuvo aquí en la tierra. Por lo tanto, para que nosotros podamos cumplir el objetivo de agradar a nuestro Dios en todo, el Señor Jesucristo debe vivir su vida en la nuestra. Hermano, ¿tú quieres vivir de esa manera? ¿De verdad quieres vivir agradando a Dios en todo? Mira, si no es así, bueno, de entrada la verdad es que entonces no te has negado a ti mismo. Tu yo es el que sigue reinando en tu vida. Pero si ya eres salvo, entonces no puedes pasar por alto que tu yo, tu viejo hombre, quedó clavado en la cruz con Cristo. Debes permitir que Cristo viva su vida en ti. En tercer lugar, ¿cómo vivir una vida centrada en Cristo? Confiando y dependiendo de Él. Confiando y dependiendo de Cristo. Dice la tercera parte de este versículo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Miren, Pablo dice que como es Cristo quien vive en él, lo que ahora vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios. Miren, hermanos, aquí vivir en la carne se refiere simplemente a la vida terrenal, ¿sí? Vivir en la carne aquí se refiere a la vida terrenal. Entonces Pablo dice que la manera en la que él vive en esta tierra es en la fe del Hijo de Dios. Ahora, miren, para no tener confusión alguna, debido a la manera en la que está escrita en español, debemos aclarar que la frase en la fe del Hijo de Dios debemos entenderla por la fe en el Hijo de Dios. Por la fe en el Hijo de Dios. Y la palabra fe aquí significa confianza y significa dependencia. Entonces, hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que su vida terrenal
la vive confiando en Cristo y dependiendo de Él. Ahora, si nosotros decimos que debemos vivir confiando y dependiendo del Señor, pues todos diremos que está bien, ¿verdad? Todos diremos que estamos de acuerdo con eso y todos diremos que sí, que queremos hacerlo. El punto es cómo estamos viviendo nuestra vida. E invariablemente tenemos que volver al punto anterior. No es vivir mi vida como yo quiera, sino que sea el Señor Jesucristo viviendo su vida en nosotros, porque el yo ha muerto en la cruz. Ahora, hermanos, si ese es nuestro anhelo y queremos hacerlo, entenderemos que vivir de esa manera definitivamente es algo muy, muy difícil. Va más allá de nuestras fuerzas, y es por eso que nosotros debemos vivir confiando y dependiendo del Señor. Por eso. Porque miren, si nuestros anhelos son meramente humanos, meramente terrenales, miren, con las fuerzas terrenales es más que suficiente. Si alguien quiere llegar a ser campeón olímpico de alguna especialidad, miren, no necesita de Dios, de verdad, no lo necesita. Con el esfuerzo humano, con las fuerzas humanas basta para alcanzarlo. Pero si nuestros anhelos son celestiales, si nuestros anhelos son espirituales, entonces sí. Claro que necesitamos confiar y depender del Señor Jesucristo, porque eso supera nuestras fuerzas. En cuarto lugar, ¿cómo vivir una vida cristocéntrica? Entendiendo el sentido correcto del amor de Cristo. Entendiendo el sentido correcto del amor de Cristo. Dice la parte final de este versículo, el cual, refiriéndose al Señor Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El amor de Cristo se manifestó en su entrega por nosotros. Y por enésima vez en este día te lo digo, esto sucedió en la cruz, no en el pesebre. Pablo confía y depende totalmente de Cristo. Es Cristo el que vive en él. Su yo ha quedado clavado en la cruz. Pablo vive una vida totalmente centrada en Cristo y por eso, por todo eso, ahora él reconoce que Cristo lo amó y puede entender la magnificencia de ese amor. Y él está consciente que la muestra de ese amor fue que ese Señor se entregó por él. La entrega del Señor fue una entrega consciente, voluntaria, total. El Señor dijo allá en Juan 10, 17 al 18, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El Señor entregó su vida voluntaria y conscientemente. Y Él también dijo que poner su vida era la muestra mayor de su amor, poner su vida. Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esta entrega es algo importante que no podemos pasar por alto. El hermano Samuel Pérez Millos, teólogo español, acerca de la entrega, escribe lo siguiente, cito,
Entregarse implica asumir todo el proceso de redención, la agonía en Getsemaní, los juicios injustos, los azotes, la corona de espinas, el tormento de la crucifixión y el abandono del Padre en la cruz. En una palabra, es una entrega voluntaria para ser hecho por nosotros maldición, a fin de que nosotros alcanzásemos en él la bendición. Fin de la cita. El amor de Cristo se manifestó en su entrega en la cruz, no en el pesebre. Debemos entender el sentido correcto del amor de Cristo. Miren, hermanos, si nosotros, los pastores de la iglesia, ya no impulsamos la celebración navideña clásica en la iglesia reunida en su conjunto en este templo el día 24, es para que no se estanquen en esa manera, y perdón por la palabra, en esa manera tan superficial que apunta mucho más a una mera cuestión cultural. Aquel hermano del que no les dije su nombre hacía esto. Él venía cada domingo, exactamente, y venía pues bien vestidito, ¿verdad? Pero venía con su pantaloncito de mezclilla y su playerita ahí de manga corta, bien, nada incorrecto, ¿verdad? Pero así venía. El día 24 venía perfectamente trajeadito. Sí, es una cuestión cultural. Pero nosotros, hermanos, queremos que vayan mucho más allá, al verdadero sentido y a la consecuencia que debe tener en sus vidas, no solo en diciembre, sino siempre, porque ahorita unos están muy enojados, pero en enero ya se les olvidó. Por eso, mi hermano, no te identifiques con esta fiesta, identifícate con Cristo. No vivas para ti, que sea Cristo el que viva en ti. No quieras depender de Cristo solo en ciertos momentos o en ciertas circunstancias. Debes depender de Él siempre, sobre todo cuando estás entendiendo que tus anhelos deben ser los anhelos de Cristo. Entiende que la salvación que tienes en Cristo se debió a su amor por ti. Amor que se demostró con su entrega en la cruz. Dijo el ángel a los pastores aquella noche: les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero esa salvación no se operó en el pesebre, sino en la cruz. El pesebre apuntaba a la cruz. El pesebre solo era el inicio del camino a la cruz. Ahora, mi hermano, si tú entiendes esto, y yo sé que lo entiendes, y lo entiendes de tal manera que estoy seguro que no argumentarías nada en contra, porque nada podrías argumentar. Porque eso es lo que dice la Biblia. Pero dado que lo entiendes, hermano, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Qué vas a hacer con esta verdad? ¿Qué debes hacer mientras el niño de Belén regresa? La respuesta es: debes vivir una vida cristocéntrica. Eso debes hacer. Ahora, mi hermano, ¿qué dices? ¿Te esforzarás en vivir esa vida cristocéntrica? ¿Te vas a esforzar?